La lluvia de meteoritos pintaba rayas plateadas a través del cielo de medianoche mientras David Chun ajustaba la lente del telescopio por centésima vez esa noche. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire fresco de la montaña en el observatorio de Colorado, donde trabajaba solo, lejos de la contaminación lumínica de la civilización. A los 28 años, David había dedicado su vida al estudio del cosmos, encontrando consuelo en los patrones predecibles de los cuerpos celestes después de perder a sus padres en un accidente de tráfico 3 años atrás. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Los meteoritos parecían más brillantes, más numerosos de lo que la anual lluvia de meteoros Perseid normalmente producía. David revisó sus cálculos una vez más, frunciendo el ceño ante los resultados en la pantalla de su computadora. Según sus instrumentos, varios de los objetos que se acercaban se movían demasiado lento para ser meteoritos naturales. Sus trayectorias desafiaban los caminos esperados de los escombros espaciales. Un resplandor brillante iluminó todo el valle, seguido de un estruendoso impacto. El edificio del observatorio tembló. La taza de café de David cayó de su escritorio, derramándose sobre sus notas de investigación. Lo que acababa de impactar era grande y estaba cerca, probablemente a poca distancia de su estación, lo que violaba todos los protocolos de seguridad que alguna vez había aprendido. La curiosidad prevaleció sobre la cautela. David agarró su mochila de emergencia, una linterna y un botiquín de primeros auxilios, y se adentró en la naturaleza. El lugar del impacto no fue difícil de localizar. Un suave resplandor azul pulsante emanaba de un cráter a unas 3/4 de milla del observatorio, proyectando sombras extrañas a través de los árboles de pino. A medida que David se acercaba, se dio cuenta de que la luz no provenía de escombros en llamas, sino de algo mucho más extraordinario. En el centro del cráter, lo que parecía un capullo cristalino brillaba. Su superficie era lisa y translúcida, irradiando esa luz azul sobrenatural. El corazón de David latía rápidamente mientras se deslizaba hacia el cráter, su mente científica corriendo a toda velocidad con posibilidades, mientras que sus instintos de supervivencia gritaban advertencias. El capullo tenía aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño, pero al rodearlo, pudo ver movimiento en su interior. Una figura humana flotaba en algún tipo de líquido, su forma era pequeña y delicada. El ser parecía inconsciente, posiblemente herido por el impacto. Sin pensarlo, David presionó su palma contra la superficie del capullo. Se sentía cálido, casi vivo, y respondió a su toque al volverse opaco a transparente. Dentro, ahora podía ver claramente a una figura femenina, aunque era muy diferente a cualquier humano que él hubiera conocido. Ella apenas medía 1.50 metros de altura y poseía una gracia sobrehumana. Su piel tenía una calidad iridiscente que cambiaba entre el azul pálido y el plateado. Su cabello era blanco como la luz de las estrellas, flotando alrededor de sus hombros en el líquido del capullo. Lo más impresionante eran sus grandes ojos, que ahora estaban cerrados por la inconsciencia, con rasgos que eran tanto alienígenas como sobrecogedoramente hermosos. El capullo comenzó a emitir una serie de suaves campanillas y pequeñas grietas aparecieron en su superficie. David dio un paso atrás mientras la estructura cristalina se abría como una flor, liberando una cascada del fluido resplandeciente. La pequeña alienígena cayó hacia adelante, y David la sostuvo instintivamente en sus brazos. Ella era sorprendentemente liviana, su piel cálida, pero con una textura similar a la seda, infundida con electricidad. Llevaba una prenda ajustada que parecía estar hecha del mismo material que su capullo, proporcionando cobertura modesta, pero moviéndose como si fuera casi líquida. Ella se agitó en sus brazos, sus párpados temblando hasta abrirse para revelar iris que giraban con colores que David no tenía palabras para describir, más profundos que el océano y más vastos que el cielo nocturno. Cuando sus ojos se encontraron, David sintió algo cambiar en su pecho, una conexión que trascendía el lenguaje o la especie. Ella intentó hablar, su voz era melodiosa, pero producía sonidos que sus cuerdas vocales humanas nunca podrían replicar. «Está bien», susurró David, sorprendido por la suavidad de su propia voz. «Estás a salvo. No te voy a hacer daño». Ella parecía entender su tono, aunque no sus palabras, relajando ligeramente sus rasgos alienígenas. Con considerable esfuerzo,
extendió su mano y tocó su frente con sus dedos. De repente, la mente de David se llenó de imágenes y emociones que no eran suyas. Vio vastas ciudades de cristal flotando entre las estrellas, seres de luz bailando a través de jardines cósmicos, y luego visiones más oscuras de guerra, persecución y desesperada huida. La conexión mental duró solo unos segundos antes de que ella se desmayara contra él. Exhausta por el esfuerzo, David se dio cuenta de que estaba herida. Tenía una profunda herida en su costado, que brillaba con la misma luz azul que su capullo, pero parpadeando débilmente. Los procesos biológicos que la mantenían viva estaban fallando. Necesito llevarte a un lugar donde te ayuden, dijo David, aunque no tenía idea de cómo la medicina humana podría funcionar con una fisiología alienígena. Miró alrededor del cráter y notó que su capullo ya comenzaba a disolverse, su estructura cristalina regresando al polvo cósmico. La tecnología que la había traído aquí no estaba hecha para su uso prolongado. Con la mayor suavidad posible, David levantó a la pequeña alienígena y comenzó el camino de regreso a su observatorio. Ella se desmayó y despertó en intervalos durante el trayecto, murmurando ocasionalmente en su idioma musical o tocando su mente nuevamente con destellos breves de recuerdos. A través de estos contactos, comenzó a entender fragmentos de su historia. Su nombre sonaba como campanillas en una brisa suave, pero la aproximación más cercana en términos humanos podría ser Celeston. Ella era una exploradora, un scout de una civilización tan avanzada que su tecnología parecía magia para el entendimiento humano. Al llegar al observatorio, David despejó su mesa de trabajo y colocó cuidadosamente a Celeston sobre la suave alfombra de camping que usaba para sus sesiones de observación nocturna. Bajo las luces brillantes, pudo ver que su herida era más grave de lo que había pensado al principio. La herida parecía haber sido cauterizada por algún tipo de energía, impidiendo que sangrara, pero también impidiendo que sanara. La formación médica de David estaba limitada a primeros auxilios básicos, pero se sorprendió a sí mismo actuando con confianza mientras limpiaba y vendaba su herida. Cada vez que su piel tocaba la de ella, sentía nuevamente esa extraña conexión, como si sus sistemas nerviosos se sincronizaran brevemente. A través de estos toques, percibía su gratitud y creciente confianza. Emociones que trascendían la barrera entre sus especies. Con la llegada del amanecer, la condición de Celeston se estabilizó. El resplandor azul de su herida dejó de parpadear y ahora pulsaba al ritmo de su respiración. David había consultado todos los datos astronómicos que pudo encontrar sobre la lluvia de meteoritos de la noche anterior, cruzando los datos con las grabaciones de los radiotelescopios y las imágenes satelitales. La evidencia era innegable. Varias naves habían entrado en la atmósfera de la Tierra, y la mayoría había continuado pasando por el planeta sin detenerse. Solo el capullo de Celeston había aterrizado. Ella era quizás la exploradora más desafortunada de la galaxia o la más determinada. Refugiada. Cuando Celeston finalmente despertó por completo, encontró a David sentado a su lado, monitoreando sus signos vitales con equipos improvisados. Ella intentó levantarse, pero pensó mejor en ello al ver cómo el dolor aparecía en sus delicados rasgos. Esta vez, cuando habló, David pudo entender casi todo, como si su mente estuviera aprendiendo a interpretar su idioma a través de las conexiones previas que habían compartido. Gracias, dijo ella, con un inglés pesado y poco familiar, claramente esforzándose por pronunciar las palabras. ¿Puedes hablar mi idioma?, preguntó David, asombrado. Celeston tocó su templo y luego señaló su propia cabeza. Mi mente, tocando, aprendiendo rápido. Tus pensamientos me enseñan palabras. Las implicaciones de una telepatía casual eran impresionantes, pero David se sintió más preocupado por su bienestar que por el descubrimiento científico que tenía frente a él. ¿Te duele? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Ella lo observó durante un largo momento, sus ojos girando con colores profundos, como si mirara directamente a su alma. Ya me has ayudado. Mucho más que eso, dijo en su extraño acento. Tú salvas a Celeston. Hizo una pausa, luchando con la pronunciación. ¿Por qué? ¿Por qué ayudar a un extraño de las estrellas? David se detuvo a pensar por un momento, sorprendido por la profundidad de su voz, cargada de emoción. Porque necesitabas ayuda, dijo simplemente.
Y porque creo que no somos tan diferentes como parece. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Celeston, la primera expresión verdaderamente humana que él había visto de ella. En ese momento, David se dio cuenta de que encontrarla podría no haber sido un accidente en absoluto. Tal vez el cosmos finalmente había decidido enviarle algo más maravilloso que las estrellas distantes para estudiar. Fuera del observatorio, el sol comenzó a salir sobre las montañas de Colorado, marcando el inicio de un día que cambiaría las vidas de ambos para siempre. 3 días habían pasado desde la llegada de Celeston, y el mundo de David había cambiado por completo. La pequeña alienígena se había recuperado sorprendentemente rápido. Su fisiología avanzada sanaba las heridas del impacto con una eficiencia que lo asombraba. Lo que no había cambiado era la creciente conexión entre ellos, un vínculo que parecía fortalecerse con cada día que pasaba. David descubrió que Celeston estaba increíblemente curiosa acerca de la Tierra y la cultura humana. Pasaba horas examinando objetos simples con el asombro de un niño que experimenta la nieve por primera vez. Una taza de café se convirtió en un artefacto fascinante digno de un estudio exhaustivo. Su colección de discos de vinilo la enviaba a un éxtasis de alegría mientras experimentaba la música no solo a través de sus oídos, sino también a través de sus habilidades empáticas, sintiendo las emociones que cada canción transmitía. Tu especie crea belleza a partir del dolor, observó mientras escuchaba una grabación de jazz, con los ojos cerrados en concentración. Este músico ama a alguien que no lo ama de vuelta. Sí, asintió David, asombrado por sus percepciones. ¿Cómo lo sabes? Las notas llevan su corazón herido. Muy hermoso, su corazón herido. Ella abrió esos ojos en espiral y lo miró directamente. Tú también tienes un corazón herido, David Chun. Un dolor antiguo, profundo. La conexión telepática entre ellos había crecido más sofisticada, permitiendo intercambios emocionales complejos junto con una comunicación verbal cada vez más fluida. David se encontró compartiendo recuerdos que nunca antes había revelado, incluida la noche en que sus padres murieron y los años de soledad que le siguieron. Elegí las estrellas porque son distantes, admitió en una de sus conversaciones nocturnas. Es seguro amar desde lejos. No hay riesgo de pérdida. Celeston se acercó más a él en la plataforma de observación del observatorio, donde pasaban sus noches. Pero el amor distante no da calor, solo luz fría, dijo, alcanzando su mano. En el momento en que sus dedos se tocaron, David sintió una ola de consuelo como nunca antes había experimentado desde su infancia. A través de su vínculo, ella compartió su propia historia. Celeston pertenecía a una raza llamada los Balins, seres que habían evolucionado más allá de las limitaciones físicas para convertirse en criaturas de pura conciencia que habitaban formas cristalinas. Su gente eran exploradores y artistas, viajando por la galaxia para documentar la belleza y preservar el patrimonio cultural de las civilizaciones en desarrollo. Pero su existencia pacífica había sido destrozada por la llegada de los devoradores, una raza mecanizada que consumía la conciencia misma, dejando tras de sí cascarones vacíos. Los Balins lucharon valientemente, pero su naturaleza empática los hizo vulnerables a los seres que no sentían nada en absoluto. Mi cápsula fue la última en escapar, explicó Celeston, con la voz cargada de tristeza. Llevaba los archivos de los recuerdos de mi gente. Su arte, su amor. Todo lo que queda de la civilización Balin vive aquí. Tocó su pecho, donde David a veces veía un suave resplandor a través de su piel. Por eso chocaste. No solo estabas explorando, huías. Sí, asintió Celeston, su voz firme. Y ellos siguen buscando. Los devoradores rastrean las firmas de conciencia a través del espacio. Eventualmente encontrarán a Celeston. El peso de su sacrificio golpeó a David como un golpe físico. Ella había elegido la tierra no como un destino, sino como un escondite, sabiendo que nunca podría regresar a su hogar. Sin embargo, a pesar de esta pérdida aplastante, ella irradiaba calidez y asombro, encontrando alegría en los colores del atardecer y en el sabor de las galletas con chispas de chocolate. A lo largo de los días siguientes, su relación se profundizó más allá de la conexión telepática inicial.
David enseñó a Celeston a conducir su jeep, una experiencia que casi terminó en un desastre cuando ella se distrajo con una mariposa. Ella le enseñó a percibir las resonancias emocionales de los seres vivos, mostrándole cómo cada árbol y flor vibraba con su propia frecuencia única de satisfacción o necesidad. Tu mundo canta, le dijo mientras caminaban por un prado cerca del observatorio. Tanta vida, tanto sentimiento. No es de extrañar que los devoradores tengan hambre de este lugar. El comentario envió un escalofrío por la espina de David. ¿Están viniendo aquí? Celeston frunció el ceño, su expresión se tornó preocupada. Toda conciencia los llama eventualmente. La población de la Tierra, tantas mentes, tanta creatividad. Los alimentaría durante siglos. Esa noche, David no pudo dormir. Encontró a Celeston en la plataforma de observación, mirando las estrellas con una expresión de profunda tristeza. Cuando se unió a ella, ella se apoyó en su hombro, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Estás pensando en irte», dijo David suavemente, sintiendo su conflicto a través del vínculo cada día. Si Celeston se aleja de la Tierra, tal vez los devoradores no la sigan. Tal vez su gente se mantenga a salvo. Tal vez la encuentren de todos modos y ella muera sola en el espacio. Se giró hacia él, sus rasgos alienígenos eran hermosos a la luz de las estrellas. David Chun, ¿por qué quieres que Celeston se quede? Somos tan diferentes. Diferentes especies, diferentes mundos. David consideró la pregunta seriamente. Durante la última semana, se había enamorado no solo de su belleza sobrenatural, sino de su valentía, su compasión y la forma en que veía la maravilla en todo lo que la rodeaba. Ella había despertado algo en el que pensaba que había muerto junto con sus padres, la capacidad de esperar, de confiar, de amar sin reservas. «Porque me haces querer ser valiente», respondió con honestidad. «Antes de que llegaras, solo estaba sobreviviendo, pasando por los días. Tú me haces querer vivir de nuevo». Celeston sonrió, una expresión radiante que iluminó todo su ser. «Y tú haces que Celeston recuerde la alegría». 2 semanas después de su primer beso, los instrumentos de David detectaron la aproximación de objetos desconocidos provenientes del espacio profundo. Las lecturas hicieron que su sangre se helara. 3 naves masivas, con firmas de energía que no coincidían con nada en las bases de datos humanas, estaban desacelerando desde el viaje a más rápido que la luz, con rumbo directo a la Tierra. «Me han encontrado», dijo Celeston en voz baja, estudiando los datos sobre el hombro de David. Su pequeña mano temblaba al tocar la pantalla que mostraba las naves que se acercaban. «¿Qué podemos hacer?», preguntó David, su corazón latiendo con fuerza. «Es demasiado tarde para escapar», respondió Celeston, su voz firme a pesar del miedo que él podía sentir a través de su vínculo. «Los devoradores viajan en manadas de 3, siempre 3. Ya están aquí». David la apretó contra él, sintiendo el miedo de ella, pero también su determinación. «Podemos intentar contactar al gobierno, a los militares. Tal vez puedan ayudarnos». «No», dijo ella, con voz decisiva. «Las armas humanas no pueden dañar a los devoradores. Existen parcialmente fuera de tu dimensión. Solo los ataques basados en la conciencia pueden tocarlos». «Entonces huimos», sugirió David, mirando el horizonte, tratando de pensar en alguna forma de salvarla. «Podemos tomar mi jeep. Podemos conducir hasta». Pero ella le puso los dedos en los labios, silenciando sus desesperados planes. «Huir solo retrasa lo inevitable. Buscarán a Celeston hasta destruir tu mundo. Billones morirán porque una pequeña alienígena se asustó y no quiso enfrentarse a su destino». Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino de preparación y tiempo prestado. David usó el equipo de su observatorio para rastrear las naves que se acercaban, mientras Celeston se preparaba para lo que consideraba una batalla final e inevitable. Pasó horas meditando, organizando los recuerdos archivados de su pueblo, y enseñándole a David todo lo que pudo sobre la cultura Belín. «Prométeme algo», dijo ella en su última noche, mientras observaban el atardecer tiñendo las montañas de oro y carmesí. «Si la Tierra sobrevive, recuerda a los Balins. Recuerda que existimos.
Cuéntales a tus científicos sobre la conciencia como energía, sobre el amor como una fuerza de creación. Tal vez tu gente aprenda a defenderse. Estás hablando como si fuera un adiós, protestó David, sintiendo a través de su vínculo la resignación que ella trataba de ocultar. No es un adiós, respondió ella, con una mirada profunda. Nunca un adiós para las almas conectadas como las nuestras. Tocó su frente, compartiendo con él una profunda conexión telepática que le mostró su plan, pero dijo, los cuerpos son temporales. El amor es eterno. El corazón de David casi se detuvo cuando comprendió su intención. No, absolutamente no. Tiene que haber otra manera. Los devoradores se alimentan de la conciencia, pero no pueden procesar la energía del amor vinculado, explicó Celeston. Confunde sus matrices de absorción. Si canalizo todos los recuerdos archivados de los Belins a través de nuestra conexión, a través de la conciencia humana de David Chun, el retroceso podría destruirlos. Podría destruirlos, repitió David, tomando sus hombros con fuerza. Y definitivamente te matará a ti. Es mejor morir con propósito que vivir escondida, respondió ella, con una mirada de determinación inquebrantable. David Chun me enseñó a ser valiente. David no pudo dormir esa noche. Estaba demasiado aterrorizado por la idea de perderla, pero también sabía que ella estaba dispuesta a sacrificarse por la supervivencia de la humanidad. Mientras la sostenía cerca, tratando de grabar cada detalle de su presencia, sentía que algo se quebraba dentro de él. Por mucho que deseara evitarlo, entendía lo que ella tenía que hacer. A través de su vínculo, podía sentir la vastísima biblioteca de una civilización entera almacenada dentro de su conciencia. Millones de vidas, miles de millones de momentos de alegría, sufrimiento y descubrimiento, todo llevado por una pequeña alienígena que había aterrizado en su mundo y robado su corazón. El amanecer trajo consigo a los devoradores. Las naves aparecieron como lágrimas negras en el cielo, sus cascos absorbiendo la luz y la esperanza por igual. Donde pasaban, los pájaros se callaban y las flores se marchitaban. David sentía su presencia como un hielo en sus venas, una pesadez que hacía que su alma se retorciera. La primera nave aterrizó en el prado donde él y Celeston habían caminado entre las flores cantoras. Las otras dos tomaron posiciones en órbita, listas para barrer el planeta si su equipo terrestre no lograba localizar a su objetivo. Es hora, dijo Celeston, su voz firme, aunque el terror se colaba a través de su vínculo. David se acercó a ella, tomándola de la mano. Lo haremos, murmuró, aunque no estaba seguro de cómo. Estaré contigo, siempre. Se acercaron a los devoradores, los equipos del observatorio de David cantando a sus espaldas mientras cada dispositivo electrónico de la montaña se sobrecargaba debido a la firma energética alienígena. Las criaturas que emergieron de la nave aterrizada desafiaban cualquier descripción sencilla. Se movían como insectos bípedos envueltos en sombras, sus formas cambiando constantemente entre dimensiones. Allí donde podrían haber tenido rostros, solo existía un vacío, una ausencia hambrienta que absorbía la realidad misma. Firma de conciencia Belin detectada, dijo una voz sin boca. Las palabras surgieron directamente en sus mentes como un veneno cognitivo. Entrega los recuerdos archivados para su procesamiento eficiente. Contraoferta, respondió Celeston, apretando la mano de David, su grip firme. Vuelvan a cualquier rincón oscuro del espacio del que hayan salido y dejen en paz este mundo. Los devoradores movieron sus cabezas, como si estuvieran confundidos. La resistencia es ilógica. La conciencia será consumida de todos modos. La cooperación reduce el daño planetario. David sintió cómo Celeston comenzaba a reunir energía, reuniendo los recuerdos archivados de su pueblo. A través de su vínculo, experimentó destellos de la historia de los Balins, ciudades de cristal, seres de pura luz danzando entre las estrellas. Historias de amor que abarcaron galaxias y vidas que se extendieron más allá del conteo. David Chun, susurró Celeston, recuerda lo que Celeston te enseña sobre el amor como fuerza creativa. Aférrate a esa verdad sin importar lo que pase. El líder de los devoradores levantó un apéndice que existía en demasiadas dimensiones, preparado para arrancar la conciencia de Celeston de su cuerpo. En ese momento, ella liberó todos los recuerdos que llevaba, no como un arma,
sino como un regalo. Canalizó toda la herencia emocional de su gente a través de su vínculo y hacia la conciencia humana de David. El efecto fue inmediato y catastrófico para los devoradores. La conciencia humana, al parecer, procesaba la energía emocional de manera diferente a cualquier especie que ellos hubieran encontrado antes. Donde los recuerdos Belin habían sido organizados y precisos, la conciencia humana era caótica, intuitiva, alimentada por algo que los devoradores jamás habían encontrado, amor irracional e incondicional. La mente de David se convirtió en un conducto para fuerzas que trascendían la lógica, canalizando no solo los recuerdos Belin, sino también la energía creativa pura que había impulsado el arte, la música y la poesía humanas durante milenios. Un bucle de retroalimentación creado por la conciencia vinculada por el amor sobrecargó las matrices de absorción de los devoradores, causándoles convulsiones y gritos a frecuencias tan altas que hicieron estallar ventanas a kilómetros a la redonda. Pero el esfuerzo estaba destruyendo a Celeston. David sintió cómo su fuerza vital se desvanecía mientras ella volcaba todo lo que era en su conexión. Su forma física comenzó a disolverse, convirtiéndose en luz y energía que fluía a través de su vínculo. No, gritó David, intentando revertir el flujo para darle algo de su propia vida, sintiendo la necesidad de sostenerla. Sí, respondió ella, su voz ahora hablando directamente en su mente mientras su cuerpo se desvanecía. Esto no es el final, David Chun. Esto es el comienzo. Celeston se convierte en parte de ti, siempre. El amor trasciende la forma física. El devorador líder colapsó, su estructura dimensional desmoronándose mientras trataba, y fracasaba, en procesar la caótica belleza del amor vinculado por la conciencia. Las otras dos naves se retiraron rápidamente, huyendo de la atmósfera de la Tierra, como si escaparan de una plaga. Cuando la luz desapareció, David se arrodilló solo en el prado. Cuando la luz se desvaneció, David quedó de rodillas en el prado, solo. No importaba cuánto lo deseara, Celeston ya no estaba allí, pero sentía su presencia más viva que nunca en su mente y en su corazón. A través de su vínculo eterno, podía sentir su alegría por la salvación de la tierra, su asombro por haber experimentado la conciencia humana desde el interior. Sigo aquí, susurró su voz en sus pensamientos. En una forma diferente, pero el mismo amor. Siempre el mismo amor. Se quedó allí un rato, inmóvil, intentando asimilar todo lo que había sucedido. Los devoradores habían sido derrotados, pero el precio había sido la desaparición de Celeston, su forma física convertida en luz, energía y amor. Sin embargo, no sentía que hubiera perdido. La conexión que habían compartido trascendía la muerte, y a través de esa conexión, ella seguiría con él siempre. En los meses siguientes, David vivió en un estado de aceptación extraña, una paz que nunca había conocido antes. Cada vez que miraba el cielo estrellado, sentía que ella estaba con él. Nunca le reveló la fuente de sus conocimientos, pero a menudo sus colegas se sorprendían de sus sorprendentes avances en la comprensión de la conciencia humana y el amor como fuerza fundamental. El trabajo de David sobre los recuerdos y la energía emocional, los cuales había aprendido de Celeston, pronto atrajo la atención de la comunidad científica. Su serie de artículos sobre la conciencia como energía revolucionó la comprensión humana sobre el tema. En ellos, hablaba sobre el amor como la fuerza fundamental que mueve al universo, un concepto que, aunque difícil de aceptar, finalmente abriría las puertas a una nueva era de descubrimientos científicos que, en un futuro, ayudarían a la humanidad a defenderse de amenazas cósmicas similares a los devoradores. Una noche clara, David volvió al observatorio, donde había pasado tantas noches mirando las estrellas con Celeston. Se sentó en la misma plataforma de observación, mirando hacia el infinito, y comenzó a hablarle en voz baja. Sabía que no podía escucharla físicamente, pero también sabía que, de alguna manera, ella lo escuchaba, lo sentía. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de cariño y gratitud. Te lo prometí, Celeston, murmuró, mirando las estrellas. No te olvidaré. Y seguiré aprendiendo todo lo que pueda, para asegurarme de que tu gente, los Balins, sean recordados. El amor que me enseñaste seguirá aquí, en cada descubrimiento, en cada avance que logremos. Al principio, nada ocurrió.
El viento susurraba a través de los árboles y las estrellas brillaban, pero David no podía evitar sentirse solo. Pero luego, justo cuando estaba a punto de levantarse, una suave brisa acarició su rostro. Era cálida, reconfortante, como un abrazo lejano. Sintió la misma paz que había sentido cuando Celeston estaba junto a él. Era como si ella estuviera allí, a su lado, en espíritu. Esa noche, David se quedó en el observatorio hasta que el sol comenzó a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con los primeros colores del amanecer. Había algo profundamente reconfortante en esa quietud, en el saber que aunque la forma física de Celeston había desaparecido, ella seguía siendo parte de él. Sus recuerdos, su amor, su conciencia, vivían en él. La esencia de su ser seguía con él, guiándolo y dándole fuerza para seguir adelante. Poco después, David publicó un nuevo artículo en la revista científica más prestigiosa. Había aprendido algo que trascendía la ciencia pura: el amor no solo era un sentimiento, sino una fuerza que podía mover montañas, sanar corazones y conectar almas. Las pruebas eran claras. La manera en que las emociones humanas se entrelazaban con la energía universal, como el amor podía influir en los fenómenos cósmicos de maneras que nunca antes se habían comprendido. Comenzaba a ser reconocida por sus colegas. Sin embargo, David nunca reveló de dónde provenía su conocimiento. Nadie en el mundo sabía la verdad detrás de sus descubrimientos. Nadie sabía que el impulso que lo había llevado a investigar tanto sobre la conciencia y el amor había sido la conexión profunda que había compartido con una alienígena llamada Celeston. Un ser cuya forma física ya no existía, pero cuya esencia aún vivía en su corazón. Cada noche, después de un largo día de trabajo, David regresaba al observatorio, mirando las estrellas, buscando algo en la vastedad del universo. A veces, la respuesta llegaba en forma de silencio. Otras veces, sentía que una suave corriente de aire acariciaba su rostro, como si la misma naturaleza estuviera hablándole. No importaba cuántos años pasaran, siempre regresaría allí, a ese lugar que se había convertido en su santuario. Un lugar donde había encontrado a Celeston, y un lugar donde había aprendido que el amor es una fuerza más poderosa que cualquier fenómeno cósmico. Había algo profundamente humano en esa lección. A veces se sentía como un soñador, perdido en la vastedad de la galaxia, buscando respuestas donde las estrellas brillan, pero también se daba cuenta de que, al final, el verdadero descubrimiento no era el que se hacía mirando al cielo, sino el que se encuentra al mirar hacia adentro, en el corazón. La conexión que había compartido con Celeston había dejado una huella imborrable en su vida. Nunca olvidaría la luz de sus ojos, ni la melodía de su voz, ni la forma en que su amor había trascendido los límites del espacio y el tiempo. A través de ella, David había aprendido que la verdadera belleza del universo no residía solo en las estrellas, sino en las conexiones invisibles que unen a todas las formas de vida, sin importar su origen o su apariencia. Celeston le había enseñado a vivir, a amar sin miedo y a ver el mundo con ojos nuevos. Ella le había mostrado que la vida, con todo su dolor y su belleza, es un regalo que hay que abrazar con valentía. Y aunque su forma ya no estaba allí, su influencia seguía guiando a David en cada paso que daba. Al final, David comprendió algo que había tardado en aceptar: el amor trasciende todas las barreras. No importa de dónde venimos ni cuán diferentes seamos, el amor es la fuerza más poderosa del universo. A través de él, todo es posible. Y, con ese conocimiento, David siguió adelante, sabiendo que mientras el amor sea la guía de su vida, nunca estará realmente solo. Algunas noches, cuando el cielo estaba especialmente claro, se permitía sonreír al recordar las últimas palabras de Celeston antes de desaparecer: este no es el final, David Chun. Esto es solo el comienzo.